En el segundo nos dicen que tenemos esta función acá que nos permite calcular el logaritmo natural de 2 y nos pide que escribamos una función en la que reciba el error que el usuario desea, el error límite, y devuelva eh, el número de términos necesarios para calcular un estimado del logaritmo natural de 2 con un error por debajo de ese límite. Y además de la cantidad de términos que usamos, vamos a devolver pues nuestro estimado y el error asociado con ese estimado. Entonces nosotros ya hicimos un problema muy similar a este en una clase anterior. De hecho era más difícil que este porque era una serie más general, ¿verdad? Servía para calcular el logaritmo natural de cualquier x entre 0 y 2. Esta solo sirve para calcular el logaritmo natural de 2. Entonces yo creo que a estas alturas usted debe ser capaz de hacer este problema por su cuenta. Así que si no lo ha hecho, pare el video y hágalo por su cuenta. ¿Okay? Si tiene algún problema, entonces vuelva y chequee el video a ver cómo yo lo hice. Entonces me piden que programe esto en forma de función. Entonces empiezo con def. Después de def va el nombre. Vamos a llamarla myln2. ¿Y cuántos inputs o cuántos parámetros tiene esta función? Tiene uno solo, ¿verdad? El error porcentual que va a especificar el usuario. Vamos a llamarlo EU como de error usuario. Los puntos y ahora empiezo a programar. Entonces, ¿cuál es la sumatoria? Es 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma de los términos? Pues si aquí coloco un 1, me queda todo de la misma forma, que es una fracción, ¿verdad? Que arriba o en el numerador siempre tiene un 1 y en el denominador que tiene. Pues vamos a tener que colocar una variable que vaya aumentando, que empiece en 1 y vaya aumentando de 1 en 1, ¿verdad? ¿Qué más nos hace falta acá? Nos hace falta que el símbolo se esté intercalando. El primer término es positivo, el segundo es negativo, después positivo, después negativo y así sucesivamente. Así que acá tenemos que colocar también algo para que nos vaya generando esos signos en cada término. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo. ¿Verdad? Como tenemos que calcular varios términos, pues tenemos que implementar un loop. Y en cada loop lo que hacemos es calcular un término nuevo, ¿verdad? En el primer loop que calculamos, el primer término, 1 sobre 1. En el segundo loop, el segundo término, menos 1/2. Y así sucesivamente. Y además de ir calculando cada término, pues vamos a ir llevando la sumatoria acumulada de esos términos, porque la sumatoria acumulada es la que me va a decir cuál es mi estimado, el logaritmo natural de 2, ¿verdad? Entonces la pregunta es si implemento el loop con un for o con un while. Entonces lo que me debo preguntar es, ¿yo sé cuántos loops voy a hacer? No, yo no sé cuántos loops voy a hacer. ¿Yo qué sé? Yo sé que tengo que seguir sumando y sumando términos, ¿verdad? Generando y sumando términos. O sea, haciendo loops y loops y loops hasta que en algún momento el error que yo calcule de mi estimado esté por debajo de este error que el usuario especificó cuando llamó la función. Entonces es un caso para un while, ¿verdad? Porque en el while podemos colocar esa condición acá. Mientras que yo voy a seguir iterando, mientras que yo voy a seguir entrando al loop y sumando términos. Pues mientras que el error que yo vaya calculando, vamos a llamarlo ese, mientras que ese error que yo vaya calculando sea mayor que el error que especificó el usuario, pues yo sigo entrando, ¿verdad? Y se supone que en algún momento he sumado tantos términos que mi aproximación es mejor, entonces este error que le calculo a mi aproximación va a ser menor que la que especificó el usuario. La condición entonces va a ser falsa y se va a romper el loop. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos dentro del while? Calculamos los términos. Vamos a llamarlo término. ¿Y cómo genero los términos? Pues una fracción, siempre es 1 sobre algo, ¿verdad? 1 sobre algo. ¿1 sobre qué? 1 sobre una constante que en el primer loop debe valer 1 y después tiene que ir aumentando de 1 en 1 porque en el siguiente loop tiene que valer 2 y en el tercer loop tiene que valer 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a llamar a esa constante K, ¿ok? ¿Y cómo la generamos? Pues como un contador, ¿verdad? Porque va aumentando de 1 en 1. Entonces vamos a decir, la puedo generar acá afuera como K igual a 0 y acá dentro cada vez que entra el loop y antes de generar término digo K igual a K más 1, ¿ok? Así la primera vez que entra en el loop, cuando entra el loop la primera vez K vale 0, pero lo primero que hago es sumarle 1, así que cuando viene a calcular término, esto va a ser 1 sobre 1, que es el primer término. Pero nos falta generar el signo, ¿verdad? Que se alterna. En el primer término debe ser positivo, pero en el segundo término debe ser negativo. Entonces decíamos que eso lo podíamos lograr con un menos 1 a la algo. En este caso sería menos 1 a la que.
Esto acá me quedó como muy apretado. En este caso sería menos 1 a la k. Si lo dejo menos 1 a la k, la primera vez que entre, k vale 0, le sumo 1, esto sería menos 1 a la 1, me daría negativo el primer término. Así que no puede ser a la k, sino que tiene que ser o a la k más 1 o a la k menos 1. Voy a utilizar k menos 1 acá y voy a volver a escribir acá la fracción que había borrado por 1 sobre k. ¿Estamos? Entonces ahí voy calculando cada término, pero en realidad mi estimado es la sumatoria de los términos, ¿verdad? Entonces voy a decir estimado es igual a estimado más término. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿qué más tengo que hacer, gente? Para cada vez que calculo un estimado, tengo que calcular el error asociado con ese estimado. ¿Y cómo lo llamamos ese error? C, ¿verdad? Porque eso es lo que va a permitir romper el loop. Cuando el valor de C que yo calcule acá, cuando el error calculado que yo calcule acá sea menor que U, esto es falso y se va a romper el loop. Si nunca llega a suceder eso, pues me quedo en un loop infinito. Entonces, ¿cómo calculaba el error porcentual? Con valor absoluto, ¿verdad? No importa en un país. Vamos a importar NumPy. Import NumPy as NP. Entonces, el error calculado sería NPApps, valor absoluto. ¿De quién? De mi estimado, menos mi target, que es este valor de acá, pero yo, para no copiar todo el número, voy a usar el valor que tiene NumPy, o el valor que me dé NumPy del logaritmo natural de 2, o sea, NPlog de 2. ¿Ok? Divido el target, que es NPlog de 2, el logaritmo natural de 2, cierro y multiplico por 100. ¿Ok? Entonces se supone que en algún momento ese número que calcule para S sea menor que U, se rompa el loop. ¿Y qué hago después de que se rompa el loop? Pues ya tengo todos los returns que necesito, ¿verdad? Así que puedo hacer el return. Entonces fíjense, ¿qué me están pidiendo que devuelva? El número de términos necesarios. ¿Dónde tengo el número de términos que tuve que utilizar? Pues acá en K, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo K, contando el número de términos que voy generando. Así que devuelvo K. Devuelvo también el estimado, que lo tengo guardado en estimado. Y devuelvo el error asociado con ese estimado, que sería ese. ¿Ok? Estamos. Entonces, si hacemos una prueba de escritorio, no voy a hacer la prueba de escritorio, la voy a dejar planteada para que ustedes hagan la prueba de escritorio, ¿ok? Digamos que el error, el usuario llama a la función myln2 con 4. Es decir, que 4% es el error que está dispuesto a aceptar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Lo primero que va a hacer es que este 4 lo va a guardar dentro de la función como EU, ¿verdad? Entonces va a tener una variable EU que contiene el 4. Después entro, digo k igual a 0, ¿verdad? Después llego al while y chequeo, ¿es S mayor que EU? Ahora mismo, ¿es S mayor que EU? Pues ahí me va a salir un error porque S no existe, entonces no lo puedo comparar con EU. Entonces, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto en un problema anterior. Un truco que podíamos hacer es venir y predefinir ese antes de entrar al while. Entonces lo que hacíamos era predefinirlo con cualquier valor que fuera más grande que EU, por ejemplo EU más 1. ¿Ok? Y este valor que obtengo acá no tiene ningún sentido. ¿Ok? Es simplemente para que él pueda entrar al loop la primera vez. Y cuando entra al loop la primera vez, pues sí puede calcular entonces el primer S válido. Entonces, K igual a 0, S igual a EU más 1. O sea que existe S. Ahora ya va a existir S antes de llegar al loop. ¿Y qué valor va a tener? EU más 1. Entonces S es 5. ¿Ok? Y viene y dice, mientras que S sea mayor que U, ¿es 5 mayor que 4? Sí. Entonces entra y hace K igual a K más 1. Así que el nuevo término va a ser, perdón, el nuevo K es 0 más 1, 1. Y después calcula término. Entonces tengo otra variable que se llama término, que va a ser menos 1 a la K menos 1 por 1 sobre K. Pero K vale 1. O sea que va a ser menos 1 a la 0, que es 1, por 1 sobre 1, que es 1. O sea que el término
es 1, que es este 1 acá, el primer término que tengo en mi sumatoria, ¿verdad? Después dice estimado igual a estimado más término. Entonces voy a tener una variable que se llama estimado, que la voy a definir como lo que había en estimado más lo que acabo de calcular para término. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hasta ahí va a correr mi programa y me va a salir un mensaje de error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estimado no existe, ¿ok? Entonces yo no puedo definir estimado en base a estimado si ya no existe previamente. Entonces otra vez, para eso es que hago mis pruebas de escritorio, ¿verdad? Para acabar de pulir mi algoritmo, mi programa, mi implementación, tengo que predefinir estimado. Entonces predefino estimado acá como 0. Entonces en realidad acá voy a tener ya predefinido, voy a tener una variable que se llama estimado, que la haya definido antes del while con un 0, con este 0, ¿verdad? Y cuando llego acá, dentro del loop ya, estimado igual a estimado más término, sería el 0 que hay en estimado más lo que hay en término, que es 1. 0 más 1, 1, ¿ok? Y entonces vengo acá y calculo el error asociado con ese estimado de 1, ¿ok? Y hasta ahí lo voy a hacer. Entonces venga, calcule el número que le da, y después ¿qué hace? Vuelve y sube, chequea, si esta condición se sigue cumpliendo, pues vuelve y entra, y sigue llenando su prueba de escritorio, y me deja saber cuántos términos necesito, ¿ok? Así que nada, deje la pereza y ponga a trabajar. Chao.